Creo que ya hemos esperado el tiempo prudente. Vamos a dar inicio. Bien, a ver, ejecutamos el programa ETAPS. En mi caso yo tengo la versión 19, pero no hay mucha diferencia con la 18, salvo algunos códigos, ¿no? Adicionales. No hay problema, si tienen la versión 20 o una versión más actual, no hay ningún problema. Ya recordemos que lo importante, bueno, por lo menos para este curso, lo que abarca el syllabus es hasta la parte de, bueno, lo que debemos de tener en cuenta es que el código del E030 esté actualizado, ¿no? Especialmente para el espectro de respuesta. Por el resto es prácticamente similar al programa. Bien, vamos a aprovechar a ver, ya que tenemos aquí por este lado, por el lado derecho, tenemos el examen parcial. Vamos a ver, vamos a modelar el mismo diseño, la misma planta, pero en este caso en el ETAPS, ¿ya? A manera de comparación, de un análisis comparativo. Claro, yo actualmente uso la versión 19, ya, ojo, pero no tengo ningún problema para abrir versiones 18 del 2020, el 21 también creo que hay, si no me equivoco. Ya. Como vemos aquí, ¿no? La versión 21 del ETAPS. A ver, creo que esa es la última, si no me equivoco. ETAPS 21.1. Bien, no hay ningún problema. En realidad yo em, tengo la posibilidad de abrir el archivo, así que cuando desarrollen el producto académico que viene en adelante o el examen parcial, no voy a tener ningún inconveniente en poder revisar su archivo. Bien, primera similitud. Ya, similitud con el ETAPS. Tenemos por aquí la barra de dibujo de nuevo modelo, tal cual, es muy parecido al ETAPS. Em, la barra de edición, perdón, tenemos por aquí la barra de dibujo. Igual, similar, la barra de menú también con los mismos comandos. Por otra parte, tenemos aquí, bueno, noticias recientes con las versiones actuales y algunos productos de relevancia, ¿no? Para el ETAPS. Y por aquí tenemos la ventana del New Model. También tenemos la posibilidad de abrir un modelo ya existente. Y si tuviéramos archivos de ETAPS, ¿ya? Algunos modelos nos aparecerán en esta parte de aquí, ¿no? Archivos de tabs que hemos trabajado recientemente. En este caso, no he cargado ningún archivo, está en blanco prácticamente. Es decir, está como si hubiera instalado recién el programa de tabs. Ya no tengo ningún archivo cargado, así que vamos a iniciar a partir de un nuevo modelo. Bien. Ah, sí, Joan Alexander. Sí, profe, una consulta. Yo tengo el ETAPS 17. ¿Puedo trabajar con eso? Ya, cuando ingresemos, quiero que procures revisar en funciones, en la parte de definición, en Define Functions, verificar si tienes el código em, Perú NTE E030-2014. Debería de tener, ¿no? Por ser una versión del 17, ya que se ha creado el 16, yo creo que ya debería estar incorporado. En todo caso, cuando estemos en el nuevo modelo, hay que verificarlo. Ya, por otra Ya, parte, profesor, no hay está ningún bien. inconveniente. Ya, a ver, vamos a dar clic en New Model. Ya, nuevamente tres opciones. Puede ser aquí directamente, ¿no? En la barra de etapas, en mi caso versión 19. Tenemos el inicio de la página, ¿no? Start Page. También podemos darle clic aquí, en New Model, en el icono de New Model, perdón, o también en File, New Model. Bien, creamos un nuevo modelo, damos clic y bueno, como ven, el procesado es incluso más rápido.
Prácticamente es inmediato al momento de darle clic en New Model. Tenemos tres opciones. Bien, tenemos tres opciones. A diferencia del SAP, nos va a mostrar sección por sección. En este caso, vendría a ser esto compatible con la inicialización del nuevo modelo, ¿no? En este caso, son opciones de cómo iniciar. Bien, a ver, en el primer punto, ya tenemos tres opciones, tres formas de iniciar. ¿Ya? Usar configuraciones de usuario guardadas anteriormente. Prácticamente es una plantilla. La segunda opción nos indica usar configuraciones de un modelo existente. Es decir, si tuviéramos algún modelo creado, eh, podemos usar esta opción. ¿Para qué? Para arrastrar eh, todas las secciones y materiales creadas en ese modelo. Bien, en la segunda opción. Y en la tercera opción tenemos usar las configuraciones como sigue, ya como detalle a continuación. O usar las siguientes configuraciones con display units, ya, o unidades por defecto. En este caso, en la primera fila, vamos a tener lo siguiente. En display units, a ver, aquí, ya, en la tercera opción. Vamos a trabajar en esta tercera opción. Tenemos primero display units, ya, unidades. Aquí vamos a encontrar tres grupos de unidades ya, normativas. Tenemos lo que es Unit State Customary, ya, o prácticamente eh, las unidades métricas norteamericanas, ¿no? Aquellos que están, em, que tienen referencia con unidades anatómicas y de pesos de algún objeto, ¿no? En este caso son de pulgadas, pies, yardas, y en el caso de los pesos tenemos las libras, el PSIs eh, y newton, si no me equivoco. Bien. En el caso de metric SI del sistema internacional, ya, en este caso vamos a tener lo que son las unidades de medidas referenciadas, ¿no? A una fracción de la longitud de la velocidad de la luz. En este caso está en metros, ya tenemos metros. En peso nos va a considerar en newtons, en este caso, ya, aquí sí nos va a considerar en newtons, kilonewtons. Y por otra parte tenemos el metric MKS. ¿Ya? En esta opción vamos a tener la posibilidad de editar longitudes en metros nuevamente, pero en los pesos sí se va a considerar lo que son kilogramos y toneladas. Bien, son sistemas de referencia, ¿ya? Los cuales podemos editar una vez dentro también, ¿no? Pero estas van a ser las unidades por defecto, las primeras que van a aparecer en todo caso. Vamos a trabajar con la tercera, Metric MKS. Bien, sistema métrico MKS. Ahora, tenemos el Steel Section Date, Steel Design Code, el código de diseño del acero, base de datos de la sección del acero y códigos de diseño del concreto. ¿Ya? En este caso, no vamos a tocar todavía por el momento. ¿Ya? Recuerden que si elegimos alguna opción, básicamente va a ser la primera opción que se nos presente cuando creemos el material, en este caso, ¿no? En este caso la sección, base de datos de sección, de acuerdo a un tipo determinado, puede ser, ¿no? Tenemos desde códigos de Rusia, coreanos, entre otros. Tenemos los códigos de diseño de acero. Podríamos elegir uno de repente para que aparezca, ¿no? Como primera opción dentro de la definición de materiales. También del mismo modo, el código de acero, ¿no? En este caso tenemos el ACI 318-2019. No vamos a mover nada en este punto, vamos a dejar por defecto. Solamente vamos a tener en cuenta de que en esta sección vamos a elegir el sistema Metric MKS. Bien, solamente aquí. El resto no hay que mover nada. Ahora, en la versión 19, en la versión 18 o 20, si no me equivoco, aparece una opción más aquí.
¿ya? Que se llama el em, región default, si no me equivoco, default región, ¿no? Que prácticamente es la región, ¿no? De donde se quiere referenciar los códigos de diseño, ¿ya? Y van a tener la opción de elegir desde United States y otras regiones, ¿no? Europea, India, coreano, entre otros. Vamos a dejarlo en United. Si en caso estuviera, ya le van a dejar en la primera opción, que debería estar en United States. Bien, si no tuvieran esa opción, no hay que mover nada, ya solamente metric MKS. Bien, ahora sí, antes de continuar, si hubiera alguna región. Ah, correcto, como menciona acá John Eric Hernández, región for default materials, ¿ya? La región de los materiales por defecto. Bien, vamos a tener la opción de elegir lo que es United States, entre otros. ¿Ya? En nuestro caso, si tuvieran esa opción, ¿ya? Que está después de Display Units, vamos a elegir United States. Bien, listo. Metric MKS. Correcto. Ok. Ahora sí. Continuando. Vemos aquí una de las primeras diferencias, ¿no? Que si bien es cierto, no tenemos la información del proyecto, como hemos indicado en el ETAPS, en esta parte de aquí, en el SAP, perdón, ¿no es cierto? Teníamos lo que era el Project Information, ¿no? Que en esta oportunidad no lo vemos. No vemos aquí en esta primera sección, el New Model, ¿bien? Pero que lo podemos agregar más adelante, ¿no? Con otra opción. Bien, ahora sí. Listo. A ver. Presente, buenas noches. Sí, buenas noches. Se Presente, colgó. nos aparece una opción más, lo que es el tema de región. Por default nos sale en la siguiente, ICE 15, y Correcto. a usted por default le sale el 14. ¿Lo cambiamos al 14 o lo dejamos en el default 15? A ver, a ver. A ver, un momento. Voy a abrir nuevamente. A ver, aquí, ¿no es cierto? En la parte de códigos. Sí, correcto, Después de usted sale el región. 14. Ajá, después Ya, de región sale 14 ahí. Y de ya, nosotros, bueno, de mí que está uno más sale 15. ya, no hay problema, porque también yo tengo la AISC 15. Ya, no hay ningún problema. En este caso, no hay que hacernos problemas porque, como les indico, cuando nosotros vamos a crear el material o la sección, vamos a tener plantillas. Ya, en este caso, este código de aquí vendría a ser la base de datos de las secciones del acero. Es decir, vamos a tener secciones ya preconfiguradas, pero de acero, pero acero de construcción, no de refuerzo, sino aceros ya como las vigas tipo H, ¿no? Que son vigas ya para edificios, ya que tienen otro tipo de estandarización. Bien. En este caso no hay que dejarlo como está. Si está en el 14 o en el 15 no va a implicar. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar con ninguna de estas. Ya, únicamente vamos a trabajar eh, con códigos de la región de Estados Unidos que ya conocemos, ¿no? Principalmente la ASTM para el acero de corrugado. Bien, no hay que mover nada aquí. Ya no es digamos que no es un impedimento, no es una condicional, ¿no? Digamos que si yo escojo el 15 o tenga aquí el 14, en mi caso yo tengo el 14, no quiere decir que cuando esté trabajando, todas las demás opciones se me van a eliminar. No, dentro del modelado voy a poder asignar otro tipo de base de datos. Ya, así que no hay problema, solamente va a ser, como digo, la primera opción que se nos va a mostrar. Ya, igual para el Style Design Code, ya, va a ser la primera opción. Sin embargo, vamos a tener disponible los demás códigos de diseño. Ya, en cualquier momento vamos a poder elegir cualquiera, ya, también para el concreto. Así que hay que dejar la configuración de la base de datos por aquí, como está, ya, de momento, y solamente nos percatamos de las unidades. Metric MKS.
¿ya? Y nuevamente repito, si tuviéramos la región, ¿ya? Región de los materiales por defecto, ¿no? O región of default materials, elegimos la región de United States. Bien, únicamente esos dos detalles. El resto, déjenlo como está. Ya, no hay que hacer los problemas ahí. Ok, listo. Ahora sí, ok. Y nos va a enviar a esta ventana de aquí, donde ya podremos definir lo que son el número de grillas, ya de líneas de grilla en la dirección X, el número de líneas de grilla en la dirección X, el número de líneas de grilla en la dirección y directamente nos da también lo que son el espaciamiento en X y el espaciamiento de las grillas en Y. Bien. Adicional a a estos datos que también se nos mostraban en el SAP, vamos a tener la siguiente opción, el Custom Grid Spacing, ¿ya? Es decir, que ya podremos editar en esta opción, ya cuando activemos Custom Grid Spacing, va a activarse lo que es Edit Grid Data, es decir, editar los datos de la grilla, con el cual podremos ya definir, ¿ya? Desde este punto nuestro modelo con las medidas correctas. Bien, como de la siguiente forma. Vamos a colocar directamente aquí en Custom Grid Spacing y vamos a colocar Edit Grid Data. ¿Ya? ¿Para qué? Para dar la medida definitiva de las grillas en X y de las grillas en Y. Bien, tal como nos muestra nuevamente aquí la vista en miniatura. Es decir, en este punto ya podríamos nosotros, a diferencia del SAP, poder dar las dimensiones correctas de nuestro modelo, ¿no? De nuestra vista en planta, de nuestro plano arquitectónico, digamos, ya, o de nuestro bosquejo que queramos modelar, ¿no? En el ETAPS. Bien. Nuevamente tenemos por aquí lo que es eh, Display Grid Data as Ordinate, ¿no? Editar por unidades acumulativas o aquí editar por espaciamientos. Bien, las mismas opciones que en el SAP. Vamos a editar a partir de espaciamientos. Display Grid Data as Spacing. Para eso tenemos en cuenta lo que es la vista en miniatura, que debe ser tal cual, debe reflejar lo mismo, ¿no? O debe ser compatible los ejes para poder identificar cada uno de los grid ID, ¿no? Los valores de cada grid ID. En el caso de X, tenemos A, B, C y D. Nuevamente, ya tenemos las cuatro grillas ubicadas correctamente. Nuevamente, para espaciamientos, el mismo criterio. El valor de A, la distancia de los ejes A a B. El valor de B, la distancia de B a C. Y el valor de C, la distancia de C a D. Y como D no tiene otra colindante, será igual a 0. Lo mismo para el eje Y. Tenemos 1, la distancia del eje 1 a 2. 2, la distancia de 2 a 3. 3, la distancia de 3 a 4. 4, la distancia de 4 a 5. Y 5 será igual a 0. Bien, pasamos los valores. Para X, a 5.5, 5.5, listo, ahora sí. 5.5 para A, para B 5.5, para C 5.5 y para D 0. Lo mismo para el eje, las grillas del eje Y, tenemos el valor de 1, 5, 2 será 5.5,
3, 5.5, 4, 5 y nos falta agregar aquí una línea de grilla. Lo vamos a agregar a partir de la opción Add, agregar. Tenemos la opción 5, el cual equivale a 0, pero vemos que 4 debería de valer 5 metros. Listo, ahora sí, ya teniendo lo que son las medidas correctas en cada eje, ya, y habiendo corregido aquí, ¿no? La cantidad de ejes, el espaciamiento, ya podríamos seguir avanzando. ¿Ya? Sin embargo, aquí tenemos la opción de poder cambiar el Grid System Name. Recuerdan que en el SAP lo denominaba como global. En este caso, digamos que lo está simplificando como G1, ¿no? O global número 1. En este punto yo podría ponerle un nombre a mi sistema de grillas. Ya, podría poner de repente mis apellidos o tal vez algún nombre específico con el cual identificaría a este sistema de grillas, ¿no? En el caso que tuviera múltiples o más de un edificio en mi modelo. Le voy a colocar módulo A o módulo uno. Módulo uno. A ver, ¿qué otro dato tenemos por aquí? Tenemos el Bubble 6, que nuevamente es la escala de las burbujas. ¿Ya? Un tema visual, nuevamente repito, ¿no? El cual va a escalar o reducir, escalar tanto positiva como negativamente, el tamaño de las burbujas. Vamos a dejarlo por defecto y listo. Ok, bien. Hasta este punto ya tendríamos editado, ¿no? La vista en planta XY, tal como debería estar. Ya no tendría la necesidad de ingresar, ¿no? De crear el modelo, luego editarlo cuando esté dentro del modelado. Ya estaría con esto, digamos, completo con los datos correctos, el sistema de grillas. Ahora, siguiente sección, tenemos por aquí Story Dimension, las dimensiones de cada piso. Bien, las dimensiones de cada piso. ¿Qué datos tenemos por aquí? Nos dice número de pisos, number of stories, typical story y el bottom story. Bien, una opción que nos va a ayudar, nos va a simplificar bastante lo que es el trabajo en la vista en elevación. ¿Ya? De la siguiente forma. Number story, número de pisos. Recuerden o recuerden que en el SAP nos pedía lo que era el número de líneas de grilla. En este caso ya nos pide el dato directo del número de pisos. ¿Por qué? Porque el ETAPS por defecto ya considera una línea de grilla en la base. ¿Ya? O la base ya lo está considerando por defecto. Solamente es necesario asignarle el número de pisos, ¿no? El number of stories. En el modelo del examen teníamos 5 niveles, así que le vamos a asignar ese valor. 5 pisos. Seguidamente, el typical story. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el typical story? La altura de piso típico. ¿Ya? Aquí un dato muy importante. El typical story se refiere a un piso que va a ser, digamos, que se va a repetir constantemente en algunos pisos o en la totalidad o parcial o totalmente dentro de mi edificación, ¿no? En este caso tenemos como piso típico prácticamente todos los niveles, ¿ya? Todos los niveles. ¿Por qué? Porque estamos considerando la misma sección de vigas, la misma sección de columnas y la misma altura de entrepiso, ¿correcto? Eso vendría a ser un typical story. ¿Qué pasaría si en el caso, digamos que el primer piso sea 4
o 5 metros de repente, ¿no? Que es lo común. Lo normal es que el primer piso difiera de los demás, ya sea por temas de almacenes, em, digamos almacenes, cocheras tal vez, o usos industriales. Bien, lo normal es que el primer piso en altura sea mayor que los demás pisos consecutivos. ¿Ya? Solo en ese caso, esta opción de aquí, el bottom story, nos va a ayudar, ¿ya? Que es el piso base, la altura del primer piso. Este sería el bottom story. Bien, pero acá hay una, digamos, un concepto que tiene doble concepto el primer piso. A la vez de ser bottom story, también vendría a ser un typical story. ¿Ya? Solo en este caso, solo en el caso de este modelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los pisos tienen similitudes. ¿Ya? Tanto altura de entrepiso, igualdad en secciones, ya cosa que no ocurre normalmente. En un caso real, los primeros tres niveles siempre son iguales y después del cuarto empiezan a variar. ¿Ya? Por lo menos en las secciones de las columnas. O eso es lo que nos indica la norma. Bien. Para este ejemplo, vamos a considerar el typical story, la altura de entrepisos, que es 3 metros, que está definido por el plano de elevación, el plano corte tanto XX como el Y. 3 metros. ¿Ya? Y en el caso del bottom story, también vendría a ser 3 metros, ¿correcto? Porque es el primer piso. Ya, nuevamente repito, es el primer piso, ya, que es el que manda. A ver, esto es por una parte. Si tuviera que detallar o de repente difieren mis alturas, no todas las alturas de repente van a ser iguales en una edificación, ¿no? Si tuviera que editar mis niveles con mayor precisión, no solamente considerar un piso típico, sino de repente tener otros tipos de niveles con estructuras de repente que van variando, ¿no? De piso a piso. Ya. Tendría que utilizar la opción Custom Story Data, ¿no? Para precisar o para detallar en todo caso. Bien, para detallar. Vamos a utilizar Custom Story Data para dar el ejemplo, ¿no? Respectivo. Custom Story Data, Edit Story Data. Bien, aquí nos va a mostrar ya lo que son los pisos, los stories, cada nivel con el nombre dado por defecto. Habíamos considerado 5 niveles, el cual el de Tabs le ha puesto los siguientes nombres. Story 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a cambiar de nombre. Ya para la base, bueno, va a seguir siendo base, pero lo voy a considerar en mayúscula. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Este dato yo no recomendaba que se edite o no recomiendo que se edite en el SAP. ¿Por qué? Eh, Porque cuando editamos esa información, el SAP en algún momento lo va a volver nuevamente a su nombre de defecto. Ya, por más que le ponga nivel 1, 2, 3 o piso 1, 2 y 3, en algún momento del modelado lo va a cambiar como Z1, Z2. Y lo peor de eso es que pueda transgiversar lo que es la información de las alturas. ¿Ya? Ese es un defecto que tiene el SAP. ¿Ya? Por lo menos en la versión 25 que yo manejo. Bien, entonces, en Story Data, primero podemos editar lo que son los niveles, podemos editar la altura de pisos, ¿ya? Podemos editar altura de pisos. Y aquí tenemos lo siguiente, una opción muy importante, lo que es el similar story, ¿ya? Aquí podemos elegir si mis niveles
van a tener relación o concordancia con otro de los pisos. Em, ¿A qué se refiere este dato? Cuando yo considero que los pisos son similares, voy a poder realizar lo que son réplicas o copias automáticamente, ¿no? Con una opción que vamos a ver posteriormente. Entonces, si yo considero que un piso es similar a otro, yo voy a tener la opción de poder insertar o asignar secciones o hacer algún, digamos, alguna edición, agregar algún dato, eliminar algún dato simultáneamente en los pisos que son similares. Bien, entonces un dato muy importante que tienen que tener en cuenta. Ya, aquí no se aprecia mucho la diferencia, ya que todos son iguales y van a ser iguales. ¿Por qué? Porque guardan relación, altura, secciones y materiales. Prácticamente van a ser lo mismo. Ya, pero en edificaciones más complejas, digamos, para ahorrarnos también el tiempo para la edición, el modelado en sí del edificio, vamos a tener que identificar qué pisos son similares o guardan relación entre sí. Bien, en este caso dejamos todos como similar a 5. Ya, por otra parte tenemos aquí el Master Story, el piso maestro. Ya, ¿qué es lo que se refiere al piso maestro? Básicamente sería la altura, o bueno, el piso donde queremos que se termine el análisis. Si yo considero un Master Story aquí en el nivel 3, ya, yo estaré indicándole al ETAPS que necesito hacer dos análisis. Ya, un análisis de la base hasta el nivel 3 y otro análisis de la base hasta el nivel 5. ¿Ya? ¿Por qué? Por contar con más de un Master Story. Entonces, el ETAPS al final del modelado, de considerar más de un Master Story, me va a considerar más modelados. ¿Ya? Esta opción se utiliza, por ejemplo, ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué? Para casas existentes, por ejemplo, que cuenten con tres niveles existentes, quiero ver el análisis con tres pisos y quiero proyectar a futuro de repente que se construya hasta cinco. Entonces, con esta opción yo podría tener los resultados de la edificación para tres niveles y de la misma edificación, pero hasta cinco niveles. Bien, en ese caso me va a servir. Pero bueno, vamos a dejarle en esta oportunidad solamente como Master Story el último nivel, el quinto piso. ¿Ya? Que es el piso al cual queremos que llegue nuestro análisis. A ver, perdón, aquí estaba en 5. Ya, si la arroja cuatro niveles, hay que agregar uno más. ¿Cómo agregamos otro nivel? Damos clic derecho y agregamos Story. ¿Ya? Agregamos Story, Story por elevación o por altura. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Ya cuando agregamos, a ver, cuando agregamos por altura, height, un piso por cada 3 metros. Ya, insertar después del quinto piso. Ya, replicar nuevo story a partir del quinto, correcto. Bien, una opción. La otra opción es agregar a partir de elevaciones. Directamente darle la elevación total. Ya, en este caso quiero generar o crear un nuevo nivel o un nuevo nivel. ¿A qué altura? Si me falta un nivel más, por ejemplo, estoy en el quinto nivel y tengo una elevación de 15, quiero crear un nivel 6 supuestamente a 18 metros, ese valor tendré que colocarle aquí, que sería el acumulado. Bien, 18 metros. En el caso que tuviera un sexto nivel, también a 3 metros. Ya, ojo, ya, a partir de la elevación. Ya, a eso se refiere. Tenemos que darle la altura de la base hasta el nivel nuevo que vamos a crear. Bien, ahora sí. También tenemos la posibilidad de cambiar los colores de los pisos. Ya, eso también vamos a ver su aplicación más adelante. Podríamos de repente, ¿no? Los pisos similares, colocarlos de un mismo color, ¿no? Pisos que guarden relación entre sí de un mismo color, agrupados, ¿no? De repente, si tuvieras cinco typical stories,
o pisos similares entre sí, podría separarlos por colores, ¿no es cierto? Definirle un color por cada eh, piso similar, ¿no? Por cada altura entre piso similar, em, digamos que tenga que guardar las mismas propiedades, ¿no? De secciones. Bien, ahora sí, ya habiendo modificado el nombre, verificado la altura, detallado lo que es el Master Story y el Similar Story, vamos a darle clic en OK. Bien, lo último que faltaría es colocar la plantilla o agregar el objeto estructural. Vamos a agregarlo a partir de Grid Only, como lo hemos estado haciendo convencionalmente. Bien, Grid Only. Clic y OK. Bien, primera similitud, o bueno, ya, continuando con las similitudes, similitudes, perdón, del SAP con el ETABS, vemos que la estructura de las hojas de trabajo son lo mismo, teniendo por aquí el Model Explorer, la hoja de vista en planta, en este caso ya nombrado eh, con el nivel, ¿no? O con la denominación editada ya directamente en los datos de la grilla. La altura también nos muestra. Ya, en este caso, no nos va a mostrar lo que es la referencia, ¿no? Como nos mostraba en el SAP. Recuerdan que se nos resaltaba un rectángulo celeste en este punto. Ahora no nos va a mostrar. ¿Por qué? Porque los datos de aquí son inmutables. O bueno, es prácticamente imposible de que cambie, de que varíe. Cosa que sí pasaba en el SAP. No teníamos que guiarnos tanto por la altura que nos mostraba en la pestaña, sino por la referencia del piso en el que estábamos trabajando. Ya, en este caso no nos va a aparecer ya esa opción. Cuando demos clic en la hoja de trabajo, no se va a resaltar la vista de referencia. ¿Ya? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es ver el piso. Para eso nos vamos a guiar el nombre y la altura. ¿Ya? En este punto sí es indispensable, ¿no? Identificarlo correctamente. ¿Bien? Nivel, altura. New Model, el modelo de exploración, el Explorer Model, ¿no? Vamos a cerrarlo para que nos dé más espacio. ¿Ya? Ojo con la posibilidad de poder abrirlo más adelante, no hay ningún problema. A ver, tenemos por aquí la hoja de trabajo en vista en planta nuevamente, que representa XY. ¿No? Como representaba en el SAP. Pero en este caso, ahora lo vemos en esta parte de aquí. Lo está representando como vista en planta. Aquí. Ya, XY. P, un P de vista en planta. Ya. Tenemos por aquí la elevación. La elevación. Ya, en este caso, aquí van a haber dos opciones. ¿Ya? XZ y YZ. Pero nos va a mostrar a partir de ejes. Por ejemplo, vamos a colocar la vista en elevación. Cuando queremos cambiar de vista de planta a elevación o viceversa, nos va a salir este cuadro de aquí, el Set Elevation View, ¿ya? Donde le vamos a indicar qué vista o qué cara de la elevación nos queremos que nos muestre, ¿ya? Yo quiero ver, por ejemplo, el eje A. Vamos por aquí ahora. Voy a borrar esto. Por ejemplo, quiero ver el eje A y ubico el eje A. El eje A en la vista en elevación vendría a ser este eje de aquí. Si es el eje A, ¿ya? Si voy a elegir esta opción, la cara de la vista en elevación que va a aparecer va a pertenecer a todo este cuadrante. Bien. Si yo elijo, por ejemplo, aquí el 2, el eje 2, este eje de aquí, la cara de elevación que me va a mostrar será lo relacionado a ese eje. ¿Correcto? Vamos a hacer la prueba. Voy a colocar el eje A, aplicar. Y veo por aquí, ya, ojo, nuevamente repito, ya no me va a mostrar lo que es
En la vista de referencia, ese rectángulo celeste que aparecía en el SAP, ya no lo vamos a ver. Tenemos que guiarnos ahora por los ejes, estos ejes de aquí. Ya vemos que es consecutivo el eje A. Entonces, el eje A estará aquí, ¿no es cierto? En todo este tramo. Eje A. Lo que estamos viendo va a ser esta cara de aquí, donde tenemos el eje 1, eje 2, eje 3, eje 4 y el eje 5. Bien, tal como vemos aquí arriba. Bien, entonces, si yo quiero editar, por ejemplo, este tramo de aquí, que está entre 1 y 2, del que pertenecen al eje A, estaré editando lo que es esta parte de aquí. 1 y 2. ¿Ya? Viendo desde este punto de vista, lo que quiere decir la imagen es que estamos viendo nosotros desde aquí. ¿No es cierto? Lo estamos viendo desde aquí. De atrás, de la parte posterior, hacia adelante. Bien. Hay que acostumbrarnos a revisar, a verificar los ejes más que nada, en especial. ¿Ya? Guiarnos. Los ejes que están inscritos en la vista en 3D, ya que sí les pido bastante, digamos, ya visualización, ¿no? Que se percaten de los ejes. Bien, una vez más, con respecto al eje 1 en este caso, elevación, pero vamos a colocar el eje 1. A ver, eje 1, aplicamos. Listo. Ahora, en este caso, lo que estamos viendo es el eje 1, ¿correcto? Que vendría a ser este de aquí, eje 1. Y estaríamos viendo esta cara en elevación. Ya tenemos por aquí el eje A, el eje B, eje C y eje D. Bien, correcto, lo mismo. A, B, C y D. Bien, lo mismo. Si yo quiero editar, ¿no? Esta cara de aquí, prácticamente estaré entre el eje C y el eje D. Busco C y D. Lo que debo de editar será esta cara, ¿no? En la vista de elevación, especialmente para muros. Bien, en este caso, sí lo estaríamos viendo en esta perspectiva. Ya tenemos un ojo por aquí, lo estaríamos viendo desde aquí. Bien, hay que corroborar nuevamente, repito, los ejes. Ya no vamos a tener la referencia del rectángulo celeste que se mostraba anteriormente. Bien, volvemos a la vista en planta. Set Plant View. Clic. Aquí en Set Plant View, ya ver vista de planta, al igual que en la vista en elevación, nos va a definir o nos va a indicar, nos va a dar la opción de llevarnos directamente a un nivel, ¿no? En este caso, si deseo trabajar en la base, colocaré la base. Si deseo trabajar en el quinto piso, colocaré el quinto piso. Aplicar. Listo. Me encuentro en el nivel de planta XY y en el nivel número 5, como vemos aquí. Nivel 5. ¿Ya? A Z igual a 15. Como son 5 niveles de 3 metros, estamos correctamente ubicados. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a las vistas para la navegación? O de repente con el creado del nuevo modelo. Es prácticamente similar, ¿no? Como se habrán dado cuenta. Ya las diferencias importantes en este caso, nuevamente vuelvo a repetir, es que ya no vemos el rectángulo de referencia. Ya no nos muestra una referencia en la vista en 3D. Vamos a tener en cuenta ya lo que es el nombre de la vista y la altura de la vista. Correcto, correcto. Como menciona su compañero, su compañera, perdón, Betty Alvites, aquí tenemos lo que es
la altura de pisos. Ya, como vemos, el ETABS automáticamente ya considera un nivel para la base, ya que no es editable. Solamente nos va a pedir directamente la altura de pisos. Bien, correcto. A ver, antes de pasar a lo que es asignación de materiales, a ver, vamos a ver qué estamos subiendo por aquí. Hemos visto lo que es las vistas. Bueno, de igual manera, la vista en 3D no varía. Va a ser lo mismo, ¿ya? La vista en 3D que tenemos al lado derecho, igual, ¿no? Si se nos pierde en algún momento, lo alejamos demasiado, colocamos clic en 3D View y nuevamente va a aparecer en su totalidad en la hoja de trabajo. Del mismo modo para la vista en planta. En caso se pierda en algún momento, ¿ya? Vamos a poder ubicarlo dándole clic en la opción Set Plant View. Bien. Otro dato importante que también quiero que verifique, ¿no? Que ya tiene que ver con respecto a la opción de pisos similares. Vemos aquí abajo tres opciones. No sé si logran alcanzar a ver, que está en la esquina inferior derecha. Ya tenemos tres opciones aparte de las ya convencionales que tenía el SAP. En el SAP solamente teníamos la opción de global y unidades. En este caso tenemos una pestaña más donde vemos Profesor, tres opciones. profesor, no se ve, se amplía mucho, no se ve la pantalla. Ya, ¿no ven aquí en la parte de abajo donde dice One Story, All Stories y Similar? En mi caso sí se ve. Ya, Sí, a ver, profesor. nuevamente lo voy a encoger, ¿ya? Bueno, a ver, lo voy a rayar y lo voy a agrandar para que lo vean. Aquí, en la parte inferior derecha, ¿ya? Y lo voy a agrandar para que puedan verlo. Aquí, a ver, ahora no puedo editar. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Tenemos tres opciones, ¿ya? Como estaba explicando, tenemos One Story, All Stories y Similar Stories. Ya, ¿a qué se refieren estas tres opciones? La primera opción, One Story, me va a servir para lo siguiente. One Story es básicamente la opción por defecto que venía también en el SAP. No cambia en nada. No, vamos a dibujar tal cual como estaba en el ETAP, solamente que representa que los datos que vamos a insertar aquí, ¿no? Que vamos a editar, vamos a eliminar o vamos a agregar, solamente van a ocurrir en ese nivel. ¿Ya? Tal cual en el SAP, ¿no? Lo mismo. Así creáramos frames, áreas, solamente ocurren en el quinto nivel. Ya, por ejemplo, aquí se va a graficar de esta forma, ¿no? Solamente va a ocurrir en un solo piso. ¿Qué es la opción por defecto, ¿no? Que venía en el SAP. Es lo mismo. Cuando coloque All Stories o cuando esté activado la opción All Stories, el trazo que yo hice aquí, independientemente del piso, automáticamente se va a replicar en todos los niveles. ¿Ya? En todos los niveles. En este caso, en los cinco pisos. Bien, completamente, ¿no? Hasta el final. Los cinco pisos. Es decir, automáticamente va a realizarse una réplica, ¿ya? En todos los niveles. ¿Ya? Si yo edito por aquí un paño y le creo una losa, esa losa automáticamente se va a dibujar en todos los pisos, en los cinco niveles. ¿Ya? Tal cual. Si yo elimino, ya, estando en la opción All Stories, elimino, elimino esta losa, automáticamente también
todas las losas se van a eliminar. ¿Ya? Algo muy parecido ocurre con Similar Story. Recuerdan que editamos los pisos similares en esta parte de aquí, Similar to, ¿ya? Este comando trabaja en relación a Similar to y Similar Stories. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando yo elija esa opción Similar to, todos los pisos que sean similares a la hoja de trabajo en el que me encuentro laborando, editando, eliminando, ¿ya? O haciendo alguna edición o agregando algún dato, van a ocurrir, ¿ya? Todos en todos los pisos que estén asignados similarmente. ¿Ya? Si yo tuviera, vamos a hacer el ejemplo. Voy a cambiarle esto a none, ¿ya? Y voy a activar la opción similar to. A ver, si tuviera por aquí alguna sección, sería estupendo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El segundo nivel lo he cambiado para que no sea similar a los demás. Me encuentro en el quinto piso. Voy a crear una viga cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Uno que esté guardado por defecto. Voy a crear unas vigas. Las vigas que yo he creado cuando estén similar to, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, se van a replicar, como ven aquí, en las vigas que se encontraban similares, a excepción de la segunda. Bien, nuevamente voy a colocar la imagen aquí. El segundo piso no es similar ni al quinto, ni al cuarto, ni al tercero, ni al primer nivel. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? En ese caso, yo le he dado la orden de que el segundo piso no se considere similar. ¿Ya? Caso contrario que ocurre a All Stories. Ya, voy a hacer el ejemplo ahora. Voy a eliminar. Bien. Y voy a dibujar aquí de igual manera las vigas en All Stories. ¿Qué es lo que va a pasar? Refresco la imagen. Bien. All Stories. Independientemente de la opción que le haya asignado, si es similar o no, si tenga las mismas características, All Stories indiscriminadamente va a ser la réplica en todos los pisos. ¿Ya? Por último, One Story, que vendría a ser la opción que es por defecto que, bueno, a ver, perdón, voy a eliminar todo primero. Elimino todo. Y ahora sí, voy a activar la opción One Story para que vean la diferencia. Ya cuando esté asignando las vigas, voy a asignar las vigas en el quinto piso y la opción One Story únicamente va a realizar el dibujo en el nivel asignado. Bien, entonces, retomando. One Story me sirve para trabajar individualmente por cada piso al que me encuentre. All Story va a hacer la réplica en todos los niveles, ¿ya? Independientemente si sean similares o no. Y Similar Stories solamente va a trabajar o va a hacer la réplica en aquellos pisos que yo le he indicado que son similares, como en este caso. Ya si yo trabajo en el quinto, el cuarto, el tercero y el primero son similares. Entonces la réplica se va a realizar en aquellos pisos. Esta herramienta me sirve cuando tengo, digamos, algunos edificios de gran envergadura, digamos de 30 pisos en adelante. Se agrupan, ¿no? La mayoría de estos se agrupan. A medida que van aumentando eh, se va realizando el proceso constructivo, van reduciendo principalmente el ancho de las columnas, ¿no? Las dimensiones de las columnas. En ese punto sí es indispensable eh, agruparlos por pisos similares. ¿Ya? Verificar cuál es mi master story en ese caso e ir agrupando, ¿no? Pisos similares por cada uno. Bien, en esta oportunidad vamos a considerar
que todos son similares. Bien, ahora sí. Están un poco retrasados los trazos en la pizarra. Ya, entonces voy a demorarme un poco más para que cargue ya correctamente. Bien, entonces, ¿ha quedado claro esa parte de ahí, de One Story, Sí, All señor. Stories y similar? Bien, entonces, básicamente le vamos a encontrar su similitud a medida que vayamos avanzando. Bien, vamos a eliminar, ya que únicamente tenemos que tener en cuenta, o nos va a servir, ¿no? Solamente lo que es el sistema de grillas. Ahora sí, vamos a asignar lo que son los materiales de la siguiente forma. Del mismo modo que en el SAP tenemos define materials, material properties. Define material properties, ¿no? Definimos materiales de concreto. O materiales, perdón, definimos materiales. Propiedades de materiales. Tenemos aquí materiales creados ya por defecto por el mismo programa. Bien. em, pero vamos a crear nuevos materiales a partir de las premisas que nos indica el, el examen. Vamos a darle clic en la opción Add New Material. Bien, Add New Materials. Agregamos nuevo material y tenemos nuevamente las mismas opciones que nos mostraban en el SAP. Bien, tenemos Add New Material Properties. Tenemos región. En región vamos a trabajar en la región United States, correcto. En Material Type vamos a agregar un material de concreto. Concrete. En estándar, nuevamente vamos a definirlo nosotros, ¿no? De acuerdo a las propiedades que le vamos a asignar. ¿Ya? Porque el estándar del Estados Unidos trabaja con P6. ¿Ya? Vamos a trabajar con kilogramos por centímetros. Bien, estándar y OK. Ahora sí, perdón. Ahora sí, estándar y OK. Tenemos la ventana de Material Properties Data. Nos indica el nombre que le vamos a proporcionar aquí a nuestro material de concreto. En este caso vamos a crear el material de concreto 350 y le vamos a agregar una inicial del apellido, decía el examen, ¿no? En este caso voy a agregarle O. Podría ser el caso. O el primer apellido, no completo. Bien. En Material Tip, eh, una opción que nos da también es el ETAPS, es poder cambiar el tipo de material en caso me haya equivocado. Ya puedo cambiar el tipo de material estando aquí dentro de las propiedades del material. Ya, opción que no podía realizar en el SAP. Bien, continuamos con concreto, correcto. Em, Directional Symmetric Type, tipo de simetría direccional. Ya tenemos isotrópicos y ortotrópicos. Los elementos isotrópicos son aquellos materiales, digamos, que van a conservar su sección transversal constante. ¿Ya? Digamos, si yo hago un corte transversal, ¿no? Aquí, esta sección tiene que ser similar tanto a la sección de origen como a la sección final, ¿ya? Sea cual sea la forma. ¿Ya? Ese va a ser un elemento isotrópico. Aquel que conserve, ¿no? Su sección transversal a lo largo
de su eje longitudinal. ¿Ya? A lo largo de su eje longitudinal. Ese es un elemento isotrópico. Y por defecto los ortotrópicos es porque tienen diferentes secciones transversales a lo largo de su eje. Bien, en este caso los concretos que vamos a diseñar son isotrópicos porque tanto en vigas y columnas van a conservar su sección transversal a lo largo de todo su eje. Bien, correcto. Nuevamente tenemos por aquí la opción de elegir el material, el color del material. Ya podemos cambiarlo directamente en Change o aquí, ¿no? En cualquiera de las dos opciones. Material Notes también, lo mismo que nos mostraban en el SAP. Modify Show Notes. En este caso no nos agrega lo que es ya el tipo de material y la hora de creación. En este caso prácticamente sale en blanco, ¿no? Para el ETABS. Ya queda a criterio aquí si le agregamos o no algún detalle importante. Puede ser el tipo de procedencia o de repente la cantera de donde se está extrayendo lo que son los materiales. Bien, ahora sí. De aquí en adelante vienen los datos prácticamente que definen nuevamente, ¿no? Las propiedades del material, como son el peso específico, el peso por unidad volumétrica. En este caso, vemos que aquí a la derecha ya no tenemos la opción de units, como nos mostraba en el SAP, ¿no? Directamente ya nos muestra lo que son las unidades de medida. Eso quiere decir que el peso específico deberíamos de considerarlo en estas unidades, en kilogramos por metros cúbicos. Bueno, este dato sí lo tenemos, no es necesario convertirlo, ya que el peso del concreto es de 2,4 toneladas por metro cúbico, que en kilogramos sería 2.400. Bien, 2.400 kilogramos metros cúbicos. Bien, seguidamente, módulo de elasticidad. En el módulo de elasticidad vamos a considerar nuevamente la fórmula que está dada por el código ACI, ¿no? El cual es más 15.000 ya multiplicado a la raíz cuadrada del F'C. Bien, pero en este caso vemos que la unidad de medida está en kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Ya? Ojo, es necesario cambiar aquí la unidad o tal vez convertir, ¿no? Tener el dato convertido bueno, tener el cálculo de kilogramos centímetros y convertirlo. Pero hay otra opción, ¿ya? Como estas celdas funcionan como una casilla de Excel, eh, podemos ingresar a lo que es la calculadora del CSI de la siguiente forma. Teniendo presionado Shift, Shift y doble clic en la casilla, nos va a enviar a la calculadora del CSI, el CSI Calculator. ¿Qué nos va a permitir esta ventana? Nos va a permitir cambiar la unidad de medida. ¿Ya? En fuerza está correcto, kilogramos, y en longitud vamos a considerar centímetros. Bien, entonces la fórmula la aplicaremos en este cuadrito de aquí, en fórmula, más 15.000 por SQR y entre paréntesis la, eh, el factor de compresión. En este caso es 350. Bien, 350. Listo. Vamos a darle clic en Calculate y nos va a mostrar aquí el resultado en kilogramos por centímetro. Listo. Ya tenemos el valor del módulo de elasticidad en kilogramos por centímetro. Ahora, lo que queremos es lo siguiente. Este valor ya tenemos que pasarlo a kilogramos por milímetros cuadrados. Automáticamente lo que hace el CSI Calculator al darle clic en OK es convertir estas unidades de medida a las unidades de medida base, es decir, a esta.
va a pasar de kilogramos por centímetros a kilogramos por milímetros cuadrados. Bien, vamos a darle clic en OK. Y listo, automáticamente lo va a convertir a kilogramos por milímetros cuadrados. Bien, entonces, independientemente de la unidad de medida que tengamos a la derecha, podríamos ingresar en cualquiera de las casillas al CSI Calculator. ¿Ya? ¿Para qué? Para cambiar las unidades de medida. En cualquiera. Ojo, incluso aquí en la dimensional, aunque la dimensional no tiene una unidad de medida, ¿no? Pero podríamos ingresar también. Bien, ya teniendo lo que es el dato del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, nos faltaría la siguiente información. Modify Show Material Property. Modificar o ver materiales, propiedades de los datos de diseño del material. Bien, le damos clic y nos va a aparecer Grade. ¿No? Recuerdan que en el SAP nos aparecía inmediatamente después de Material Type, aquí, ¿no es cierto? En este caso, en datos de diseño de las propiedades del material, nos va a aparecer el grado. En este caso, simplemente le cambiamos por 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último, nos pide lo que es el Design Property of Concrete Material, ¿no? Propiedades de diseño del material de concreto. En este caso me va a pedir el factor de compresión, ¿ya? Pero verificando lo que son las unidades de medida, tenemos que está en kilogramos por milímetro cuadrado. Nuevamente hacemos la misma mecánica, vamos a dar doble clic teniendo presionado el Shift, bien, Shift, doble clic y vamos a agregar, vamos a cambiar la unidad de medida de longitud a centímetros, kilogramos, centímetros, 350, que básicamente sería multiplicar por 10 a la menos 2. Bien, calculamos lo mismo y damos clic en OK. ¿Para qué? Para que convierta kilogramos por centímetros a kilogramos por milímetros. Listo, 3.5, ¿no? 3.5 kilogramos por milímetro cuadrado. Nuevamente tenemos la opción aquí de considerar si en caso fuera concretos de peso liviano. Bien, el factor, ¿no? En este caso es un concreto convencional, así que eh, vamos a darle clic en OK. Bien, tenemos otras propiedades como son el no lineal material date, ¿ya? Bueno, son datos que podríamos calcular, sin embargo, como por ejemplo que tenemos aquí el tipo de histeresis, ¿ya? Que vendría a ser el mismo concreto. Bien, eso no hay que mover nada, ya que como estamos trabajando en United State, automáticamente le ha puesto los valores, ¿ya? Que básicamente serían datos como las tolerancias en algunos casos, ¿ya? Esto no hay que modificar. El model dumping tampoco. Ujú. En efecto, no hay que modificar esos datos. Correcto. Bien, entonces, para el concreto, lo que vamos a hacer es considerar eh, tipo de simetría direccional, isotrópica, el peso específico, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson. Y por último aquí, eh, en Design Property Data, que nos va a pedir el grado y el F'C, ¿ya? Ojo, el único criterio que tenemos que tener en cuenta aquí es las unidades de medida que nos indican, ¿ya? Hay que percatarse primero antes de ingresar. En todo caso, hay que ingresar a la calculadora de CSI y cambiar las unidades de medida y convertirlas aquí. Bien, por el resto es prácticamente lo mismo. Aquí consideramos, bueno, el módulo de ruptura. eh,
para destrucciones a deflexión hay que considerarle el programado por defecto. Ya, eso también no hay que tocarlo, ya que está de acuerdo al código de diseño, ya que está en la región United States. También, default program. Ok, listo, ya tenemos lo que es el material de concreto. Podemos hacer lo mismo para el de 280 a partir de una copia, ¿no? Segunda opción, add copy of material. Le cambiamos el nombre, vamos a ponerle aquí, concreto de 280, y el apellido, ¿no? En mi caso, Ormaech. Isotrópico, listo, el peso específico, solamente variaría aquí la fórmula. Doble clic, cambio la unidad de medida y aplico la fórmula más 15.000 por la raíz cuadrada del factor de compresión 280. Calculate y OK. Listo. En Design Property Data ingresamos el grado 280 y el factor de comprensión, ¿no? La conversión es el valor del F'(C) por 10 a la menos 2, en este caso sería 2,8 kilogramos por milímetro cuadrado. Bien, OK y OK. Ya tendríamos los dos materiales de concreto. Vamos a crear lo que es el material de refuerzo. Ya, a partir del código que nos indica también aquí. A ver, como en el examen, acero de refuerzo. Vamos a considerar el material de acero de refuerzo. Add new material, región United States, tipo de material rebar y está de acuerdo al código ASTM A615 de grado 75. Correcto. Agregamos y en este caso sí nos va a pedir cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre al que está definido en el examen. Agregado el apellido. Listo. Nuevamente aquí en el acero no hay necesidad de cambiar, de modificar las propiedades. Simplemente le vamos a dar clic en OK. Listo. El acero y por último la albañilería. Si hubiera habido alguna duda con este dato, ahora lo vamos a subsanar. A ver, albañilería. Add new model, user y otro tipo de material. OK, y el nombre del material tenemos albañilería de F'M. Bueno, aquí sería F'M, 55 kilogramos. Bueno, en ese caso sí lo hemos considerado y estaría correcto, ¿no? Se asume que es el factor de comprensión de la mampostería. Igual, consideramos isotrópico, correcto. En el caso del peso específico lo tenemos en kilogramos por metros cúbicos, perfecto, 1250. En el caso del módulo de elasticidad, vamos a entrar a la calculadora del CSI, Shift y doble clic. Cambiamos la unidad de medida a kilogramos por centímetro. Y le agregamos la fórmula, más 500 por el factor de comprensión, que en este caso es 55. El factor de compresión de la mampostería. Calculate y OK. Bien. Por último, el coeficiente de Poisson, que vendría a ser 0,28. Bien, coeficiente de expansión térmica no hay que considerarle, es un valor mínimo en realidad que está aquí. Bien, y listo. No es necesario editar nada más por el momento. OK. Y bien, ya tenemos los tres materiales básicos. Bien, de concreto. A ver, vamos a aprovechar unos minutos para ir a los servicios y de repente también para que puedan consumir algún tipo de alimento si no han podido hacerlo. Bien, vamos a dar unos minutos, 10 ¿No minutos tiempo? por favor. 10 minutos, en todo caso, a ver, son las 8:50, 9 en punto. Ya, 10 minutos por favor, para poder ir a los servicios y consumir algún tipo de alimento. Listo. A ver, vamos a continuar. Ya teniendo definidos los materiales de concreto, acero y albañilería, vamos a crear ahora, a definir las propiedades de secciones, ¿no? Las secciones, la sección properties.
En este caso tenemos ahora tres tipos. Frame section, slab section para losas y tenemos el wall section para muros. Bien, entonces lo vamos a dividir en tres, por lo menos ahora. Frames, slabs y wall section, ¿no? Columnas, vigas, losas para slab y para muros, wall section. Empezamos por frame. En Frameception tenemos un catálogo aquí de varias propiedades ya diseñadas por defecto, de los cuales, bueno, vamos a crear uno nuevo, de acuerdo a lo que nos solicita aquí nos solicitaba el examen, ¿no? En este caso tenemos definir las secciones de vigas, columnas y losas como sigue. A ver, vamos a crear una viga de 45 por 30 con el siguiente nombre. A ver, viga de 45 por 30. Agregamos nueva propiedad, add new property. En esta parte, en section shape, tenemos varios tipos de secciones, ¿no? En este caso tenemos en concreto, tenemos rectangular, concreto circular, circle, concreto en casement rectangular, es decir, con núcleo, podría ser con núcleo de acero, también circular, ¿no? Con encamisado circular, entre otros. También tenemos aquí el tipo T, tipo L, ya creados por defecto, ¿no? Donde podemos asignarle las medidas. A ver, en esta oportunidad vamos a crear concreto, un concreto rectangular, ¿ya? Podemos elegirlo aquí o también directamente en Frequently Used Shape Tips, ¿no? Uso eh, frecuentes, ¿no? Shape Tips frecuentes. Podemos elegir aquí concretos rectangulares, dándole clic aquí, y nos va a mostrar nuevamente una ventana muy parecida, ¿no? A lo que nos mostraba el SAP. Bien, aquí vamos a colocar el nombre, viga de 45 por 30. Vamos a elegir el tipo de material. En este caso nos dice que es un concreto de 350. Elegimos el concreto. El color también nos determina, es de un color gris. ¿Qué más? A ver, otra variante con relación al SAP es que aquí nos va a permitir cambiar nuevamente la sección. Por ejemplo, si yo he elegido una sección rectangular, pero bueno, necesito trabajar en una sección circular, podría cambiar aquí, ¿no? Directamente, circular. Bien, vamos a trabajar en esta oportunidad con rectangulares. Más adelante, y ya cuando nos sobra un poco de tiempo, digamos, cuando abarquemos ya todos los temas, vamos a ver otros tipos de usos. Bien, concreto rectangular. Vamos a darle las medidas. Nuevamente tenemos aquí el dip y width. Eh, altura y base. Dip se refiere o está relacionado a la cara perpendicular al eje 3 aquí. Bien, el eje 3 que prácticamente sería el eje local, ¿no? De nuestra sección de viga. Y width sería la distancia de la cara perpendicular al eje 2. Bien, entonces tenemos aquí la base y la altura. Dip y width. Para la altura, em, como va a ser de costumbre en el ETAPS, vamos a tener que verificar la unidad de medida que, al cual nos designa, ¿no? En este caso está en milímetros. Entonces, 45 centímetros a milímetros será 450 la altura y la base 300, ¿no? De 30 centímetros. Bien, ahora sí. Por aquí tenemos lo que es modificar propiedades, ¿ya?
Bueno, aquí como el área cortante en la dirección 2 y 3, ¿no? Con relación a los ejes locales. Tenemos el momento de inercia también paralelo al eje 2 y paralelo al eje 3 y las masas, masa y peso. Bien, vamos a dejar todo en el 100% unitario. Listo, y solamente vamos a editar lo que es el reforzamiento. Reinforcement. Modify Show Rebar. Bien, nuevamente, una ventana muy, digamos, semejante, muy parecida a lo que ya teníamos eh, entendido ya por el SAP, ¿no es cierto? En este caso, primero tenemos lo que es el tipo de diseño, ¿no? Aquí vamos a elegir si es columna o es una viga. En este caso, hemos iniciado por eh, definir una sección, una frame section, ¿no? Para las vigas. Entonces, elegimos la segunda opción. M3 Design Only Beam. Es solo diseño para momentos en el eje local 3. Bien, para vigas. El material de rebar de refuerzo vamos a elegir el acero creado. Acero de refuerzo que hemos creado previamente. Bien. ¿Qué más nos indica por aquí? Tenemos otro dato importante, bueno, un dato muy parecido que nos mostraba el, el SAP. Esto es muy parecido. La única diferencia es la posición de los mismos. Bien. En este caso tenemos la cobertura, ¿no? Recubrimiento prácticamente, ¿no? La distancia entre el acero y el encofrado. Pero en este caso lo tenemos aquí en milímetros. Bien, entonces 0,04 metros a milímetros sería 40 milímetros. Del mismo modo en bottom, 40 milímetros o 4 centímetros, ¿no? Eh, como quisiéramos llamarlo. Ahora, tenemos aquí también el área de acero. Ya, ojo, el área de acero, Reinforcement Area Override de las barras dúctiles. Igual, ya, en este caso tenemos bar at white y J, y J. Nuevamente, la posición va a ser la misma del siguiente modo. Tenemos por aquí una sección de viga. Bien, tenemos una sección de viga por aquí. Del mismo modo que anteriormente hemos visto, tenemos la área de acero top para ambos casos y el área de acero bottom. Bien, en este caso tendremos de la siguiente forma. Y vendrá a ser el lado izquierdo y J el lado derecho o inicio y final. Bien, área de acero, top, área de acero, top. Y por aquí, área de acero, bottom. Del mismo modo por aquí, área de acero, bottom. Izquierda, derecha. Bien, entonces tendremos por aquí top, bar, ya. De inicio, top. Ya, el primer dato vendría a ser este de aquí. El área de acero, top. ¿Ya? Y el área de acero, top en J. Del mismo modo, el bottom bar, el área de acero de bottom en I. Y tenemos el área de acero de bottom en Y. En este orden. Si en caso tuviéramos, bueno, un predimensionamiento y de repente con la cuantía mínima trabajar, ¿no? Para poder incorporarlo. Bien, entonces, bajo ese criterio,
Vamos a asumir lo siguiente. Bien, lo siguiente, a ver. Tenemos por aquí top left, que vendría a ser el área de 0 top izquierda. 0,18 metros en este caso, tendríamos que pasarlo a milímetros. La multiplicación sería por 10 a la menos 2. En ese caso sería 0,018, ¿no? Para milímetros cuadrados. Ya, a ver, por otra parte, o me equivoco, a ver, 0 metros cuadrados a milímetros. A ver, un metro cuadrado hay 1000, ¿no es cierto? 1000 milímetros cuadrados. Ya, esto al cuadrado sería 3 ceros, 6 ceros, perdón. No es cierto, 6 ceros, 2, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, verifica. Aunque si no me equivoco, el dato de aquí está en centímetro. Si ese fuera el caso, sería por 10 a la menos 4. Ahí. Sí, está en centímetros. Bien, 0,18. El botón siguiente es 0,017, seguido por 0. Top, bottom, perdón, área de 0, bottom izquierdo, 0,025. Y por último, 0,24 por 10 a la menos 4, ¿no? 0,24 por 10 a la menos 4. Bien, obviamente pasando los datos, ¿no es cierto?, del examen aquí. Recordemos que a razón de la unidad de medida se están modificando los valores. Bien, eso sería todo con respecto a la viga. Bien, y vamos a darle clic en OK. Ahora, vamos a crear una sección para la columna. Del mismo modo, agregamos nueva propiedad, uso frecuente, concreto rectangular, le damos clic y creamos la columna de 30 por 35 en este caso. Bien, 30 por 35. El material es un material de concreto de 280. Nos pide un color morado. Listo. Y vamos a editar lo que son las alturas, la altura y la base. Bien, en este caso vamos a considerar la altura 0,30 o 300 milímetros y 350 milímetros para la base. Bien, para el caso de la columna. Vamos a modificar el reforzamiento. Bien, tenemos lo siguiente. En este caso, está correcto la opción. Vamos a diseñar el design tip. Es para columnas. Correcto. Esto está correcto. Vamos a asignar lo que es el material de rebar. Acero y acero de refuerzo. Bien, de acuerdo a lo que hemos diseñado. A lo que hemos definido. La sección, la configuración de reforzamiento es rectangular. En las barras de confinamiento de tipo TIS nuevamente son estribos, correcto. Y por aquí tenemos la opción que en el SAP aparecía al final. Verificación o diseño. Reforzamiento para ser verificado y reforzamiento para hacer diseño, ¿no? Para ser diseñado. Vamos a trabajar con el último, pero vamos a ver qué similitudes más guarda. Por aquí tenemos la cobertura, nuevamente, el recubrimiento, ¿no? La distancia entre el acero y el encofrado.
40 milímetros, correcto, perfecto. El número de barras longitudinales en la dirección 3 tenemos 3 y en la dirección 2 o paralelos a la dirección 2, 2 aceros. De acuerdo a los datos que nos indica aquí, nos indicaba el examen. El número de la varilla, ¿ya? A ver, en este caso tenemos varillas, área del acero, ¿ya? El longitudinal, para las varillas longitudinales. Y por aquí tenemos el corner bar, cis and area. Ya, vamos a definirlo. En este caso, las varillas longitudinales vendrían a ser los aceros principales, los que vendrían prácticamente, como la norma nos indica, vendrían a ser aquellos que están cerca de las aristas. Y los corner bar cis vendrían a ser los restantes. Bien, en ese caso, tendría que definir las barras longitudinales de qué espesor van a ser, de qué diámetro. En este caso creo que no tenemos por aquí. Habría que definirlo. Agregamos, ya de acuerdo aquí la varilla, donde nos va a indicar lo que es el diámetro aquí. Bueno, tenemos aquí en este caso no es lo mismo que en el SAP, porque tenemos las varillas en milímetros y también lo tenemos en milímetros cuadrados. Entonces va a ser necesario aquí agregar, ¿ya? De acuerdo. En este caso vamos a agregar de acuerdo a la norma o seleccionar la región. En este caso vamos a seleccionar United States para que nos dé las varillas en aquí, por números. ¿Ya? Recordando que la varilla de número 2 es una varilla de 3 octavos. ¿Ya? La varilla número 3 es una varilla de media. ¿Ya? Si no me equivoco. A ver, en todo caso vamos a verificarlo. A ver, vamos a ver el libro de Morales. ¿Qué nos dice? Lo tenemos por aquí, si no me equivoco. Rápidamente, solo quiero verificar el área. Aquí tenemos el acero número 3, de 3 octavos. Bien, el número 3 pertenece al acero de 3 octavos. Ya, correcto. El número 4 será el de media. Correcto. Bien, ahora sí, teniendo claro esa información, vamos a continuar. En este caso teníamos de número 5, ¿no? Que vendrían a ser las de 5 octavos para las varillas longitudinales. Vamos a seleccionarlos. Ya, pero ahora, aquí, perdón, número 5. También tenemos la opción de elegir el diámetro de los aceros interiores, digamos, a las caras. Vamos a elegirlo, como no tenemos ese dato, vamos a elegir también que sean de número 5. Bien, de 13, 5 octavos. Correcto. Ya tenemos la cantidad y el tipo de varilla que vamos a utilizar. Seguidamente, otro dato muy parecido a lo que nos mostraba el SAP es las varillas de confinamiento, los estribos. Bien, los estribos. Por aquí. Nos pide escoger lo que es el diámetro del acero. En este caso hemos elegido un acero de 3 octavos, número 3. Bien, seguidamente nos pide la longitud o longitudinal spacing of confinement. Eh, el espaciamiento longitudinal de las varillas de confinamiento, ¿no? A lo largo del eje local 1, que vendría a ser eh, la cara perpendicular a la sección, bueno, a la sección típica, en este caso de 30 por 35. Es decir, la cantidad de estribos que van a ir a lo largo de su sección longitudinal. Cada cuánto van a ir cada estribo, también aproximado. En este caso tenemos que por promedio
¿Ya? Por promedio va a salir un aproximado de 15 centímetros o 150 milímetros. Eso lo vamos a dejar como está. ¿Ya? A ver, pero sin embargo aquí les he dado un dato de 0,18. Vamos a respetar lo que nos dice los datos. A ver, 180 milímetros de espaciamiento entre varillas de confinamiento. No aproximado, a manera de ejemplo. El número de varillas de confinamiento en la cara perpendicular al eje 3. En ambos casos va a ser igual, ya que va a ser constante. Recordemos que el estribo envuelve, ¿no? Tanto en la cara perpendicular al eje 2 como también a las caras perpendiculares al eje 3. Y aquí se forma lo que es el bastón. Bien, prácticamente se Profesor, refiere a ese detalle. Sí, antes que termine el OK, el longitud bar sí se área para que salga ese numeral 5 5. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo podría repetir? aquí. A ver, Sí. ya, para el número, para el valor más que nada, ¿no? De las varillas, hemos cambiado aquí. Bien. A ver, ingresamos a los tres puntitos en todo caso. Por defecto nos va a mostrar las varillas en milímetros, ya solamente en milímetros. Para que nos salga la opción de ver también las varillas en, en pulgadas, vamos a colocar aquí en en la tercera opción, Add Common Bar Set, agregar, ya, varillas. En este caso tenemos varios sistemas, varias regiones, ¿no? De referencia. Vamos a trabajar, como vamos a trabajar en pulgadas, vamos a trabajar con la región de Estados Unidos, US, ¿no? United States. Y OK. Cuando colocamos OK, ahí se va a agregar lo que son las varillas en pulgadas. ¿Ya? ¿Puedo agregar más varillas? También podría agregar ya, nuevos valores. Si en caso tuviéramos la necesidad de agregar algún más cero de refuerzo. Bien, con esto sería suficiente. Le vamos a dar clic en OK. Ahí ya se activa lo que son las opciones numéricas, ¿ya? Para las varillas en pulgadas. Ya, en este caso sí no hay problema. Hay que elegir directamente el número por la varilla definida, pues, ¿no? Por la varilla que se nos designa, que em, el diámetro de la varilla que deseamos incorporar a nuestro modelo. Bien, ahora sí. Listo, eso sería todo con respecto a la columna. Vamos a darle clic en OK y nuevamente OK. En este punto, yo le recomiendo borrar de repente toda esta base de datos. Ya podemos borrar. Ya podríamos borrar todos estos datos que no nos sirven. ¿Por qué? Porque cuando creemos el reporte, nos va a salir como referencia em, todas las secciones que están creadas por defecto en esta plantilla. Para que no salen esos valores, ya de repente para ocupar menos espacio, de repente o no confundirnos, ¿no? Eh, Se sugiere borrar, eliminar todos estos factores de aquí, todos estos modelos, digamos. Ah, ahora sí, en Delete Multiple Properties, ¿ya? Aquí podemos seleccionar todos, a excepción, obviamente, de la columna y la viga creada actualmente. Bien, se selecciona y aquí, Delete Selected Frame Section. Y solamente nos quedamos con estos dos. No por un tema de comunidad, para ubicarlo más rápido también al momento de asignar las secciones. Bien, ok. Seguidamente vamos a crear la losa maciza. ¿Ya? La losa maciza de 15 centímetros como se indica aquí. Para eso vamos a ir a Define, Section Properties, Slab Sections.
En Slab Section tenemos también dos opciones creadas por defecto, pero vamos a agregar uno nuevo. Add New Property. En Add New Property, al igual que en las demás propiedades, vamos a crear empezando por el nombre, ¿no? Editar empezando por el nombre. Losa maciza de espesor 0.15 metros. El tipo de material va a ser de concreto 280, como nos indica. Notional Data, vamos a dejar esto también el factor 1, no hay que mover nada. Sheltic, Modeling Tip, Sheltic. Bien, correcto. ¿Qué más tenemos por aquí? Otras propiedades, ¿no? Modificar propiedades. En Property Nodes, no hay que mover nada también. Si deseamos, podemos cambiarle el color también. ¿Qué más tenemos por aquí? El tipo. El tipo vamos a dejarlo en slab porque corresponde a una losa maciza. Únicamente vamos a editar ahora lo que es el thickness, que vendría a ser el espesor de la losa, o no, del elemento de tipo slab. Vamos a darle el valor en milímetros. En este caso, 15 centímetros a milímetros, 150 milímetros. Ok, listo. Por el momento, esta es la única sección de tipo slab para la losa. Ok, para el muro vamos a crear la sección a partir de una sección de tipo wall. Wall section. ¿Por qué? La diferencia con el slab y el wall es el tipo de transmisión de carga. Por una parte, el slab recibe cargas uniformes distribuidas en toda su área. Los de tipo wall normalmente reciben cargas cortantes. ¿Ya? Y indirectamente digamos que también transmiten cargas, pero no es su función principal, ¿no? La función principal es recibir lo que son las cargas o resistir las cargas cortantes. Bien, y ya el tipo de estructura, placa, digamos muro de ductilidad limitada u otros, ya se definen por el porcentaje de área de fuerza cortante que estos van a recibir, ¿no? Pero bueno, ese es un tema un poco más que vamos a tocar más a profundidad. Básicamente los elementos de muros, placas y todo tipo de elemento que reciba cargas cortantes lo vamos a diseñar a partir de wall section. Bien, en wall section vamos a agregar nueva propiedad en new property. Bien, creamos a partir del nombre designado en la práctica. Muro de albañilería de espesor 13 centímetros, por ejemplo. ¿Ya? En property type, esto vamos a dejar en especificado. Wall material, el tipo de material del wall, vamos a colocarle la albañilería de 55 kilogramos por centímetro. Ya, aquí en tipo, en modeling tip, vamos a dejarle también con shielding. ¿Ya? ¿Qué más podemos modificar por aquí? El color, ya gris que nos pide. Ok. Change notes. ¿Y qué más? A ver, por aquí. Property date. El espesor. El espesor 13 centímetros en milímetros sería 130. Incluir automáticamente la zona rígida del área, eh, digamos que absorbe, ¿no? Que va a absorber el elemento de tipo wall. Correcto, incluir automáticamente la zona rígida. ¿Ya? ¿Por qué? La zona rígida se refiere básicamente a lo siguiente. A ver, voy a dibujar un pórtico básico de la siguiente forma. Y por aquí tenemos un elemento rígido, que vendría a ser nuestra losa maciza. La losa maciza, al ser considerado un diafragma rígido, la deformación en este punto, si este punto se mueve, digamos, una distancia X, en todo su extremo se va a desplazar uniformemente. Es decir, que si una parte de esta losa se mueve, toda la losa tendrá el mismo comportamiento. Entonces, al considerar automáticamente la zona rígida, ya lo que vamos a hacer es que el muro
también adopte ya la forma de la deformada de nuestro elemento rígido. Ya, es decir, un brazo rígido. Este elemento va a portarse muy parecido a un apoyo fijo. Si aquí tenemos una restricción en los 3 grados de libertad, este punto va a ser considerado un brazo rígido. ¿Por qué? Teóricamente también va a tener restricciones en los 3 grados de libertad. Es como si estuviéramos moviendo prácticamente un terreno contra otro terreno, o algo así podríamos decir, ¿no? Entonces, los muros que vamos a considerar, ¿no? Por lo menos que van a recibir las cargas de la losa maciza, de elementos rígidos, van a tener que incluirse automáticamente a la zona rígida aquí. Bien, hay que considerarlo. Ya, siempre en cuando se comporte como brazo rígido. Ojo, hay elementos de muros que no se comportan como brazo rígido, sino que las columnas son las que trabajan bajo ese criterio. Bien, entonces, si ese fuera el caso, habrá que considerarlo. Bien, ok. Y ok nuevamente. Bien, prácticamente hasta aquí. O creo que me he olvidado algo. A ver, ¿hemos olvidado algo? No, correcto. Hemos elegido material de albañilería. Perfecto. Está bien, esto era un error de la clase pasada. Ya, no se ha considerado esto de aquí. Así que ahora toca, eh, podríamos decir que en este punto podríamos asignar ya lo que son los elementos. Bien, estaría quedando pendiente, señores, lo que es la asignación de los elementos de tipo frame, área y de tipo wall. Entonces, prácticamente hoy hemos avanzado lo que es la creación del nuevo modelo, del new model, bien, a partir de grillas, ya, de grillas, líneas de grillas, ¿no? A partir de un modelo definido, digamos. Segundo paso, hemos creado y definido los materiales. Los materiales. Materiales como el concreto, el acero y la albañilería. Bien, con factor de comprensión, el acero a partir del código ASTM, la albañilería también a partir de la norma E030, o perdón, E070, albañilería, y E020, ¿no? Cargas. Seguidamente, hemos definido lo que son las secciones de tipo frame. Las secciones de tipo frame para columnas, bien, para columnas y para vigas. Como cuarto punto, hemos definido las secciones o la sección de tipo slab. En este caso, slab para losas. Empezando por una losa rígida el día de hoy, ¿no es cierto? Una losa. Y por último, hemos definido lo que es la sección de tipo wall para muros. Bien. Entonces, el día sábado que viene, vamos a continuar prácticamente con más ya del 70 o 80% de lo que es ya el uso eh, del ETAPS. Y como les repito, lo más trabajoso en estos modelos
es modelar el mismo de acuerdo al bosquejo o al diseño arquitectónico que tengamos en ese momento a la mano. Bien, que eso va a ser lo más complicado, ¿no? Darle la forma a la figura tal cual a las distribuciones, ¿no? El resto de, digamos, de configuraciones va a depender bastante de la zona u otros lugares, ¿no? Aplicar algunos criterios, pero básicamente el trabajo está en el modelado, en definir tal cual la estructura como está en nuestro modelo base, ¿no? Ya sea el bosquejo, el plano de arquitectura o de estructuras que tengamos. Bien, señores, entonces hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Vamos a pasar la asistencia correspondiente para poder dar por culminado la clase.